Así es, y bueno, ya estamos listas y preparadas, nuestra compañera Meli y yo, nada más y nada menos que en compañía del doctor Oriol, que hoy nos trae también un temazo, que es acerca de la clamidia, esto que lo escuchamos por todo lado, y tú hoy nos vienes a iluminar con este tema. Sí, hay que hablar de clamidia, ¿por qué? Porque es una enfermedad de transmisión sexual de las más frecuentes, de hecho, 4 veces más frecuente que el virus del papiloma humano y que la blenorrea, y produce unas secuelas tremendas en el ser humano que puede ir hasta la artritis crónica no curable. Desde eso hasta la ceguera que puede producir y la neumonía en el recién nacido, y es una enfermedad que se adquiere a través de las relaciones sexuales, oral, anal o vaginal, cualquiera de las tres, y que la padecen hombres y mujeres. En el caso de las mujeres es asintomática hasta en el 70% de ellas, o sea, 7 de cada 10 mujeres no saben, teniendo que tienen clamidia trachomatis, que la tienen porque no tienen síntomas, y 3 de cada 10 varones, o sea, el 30% de los varones, a los que le puede producir también infertilidad. En ambos, hombres y mujeres, puede producir infertilidad. Serotipos, hay 18 serotipos de clamidia que se clasifican por letra A, B, A, C, D, F, hasta la L, y en las L hay 4 tipos, L1, L2, L3, L4. Es, como te dije, una bacteria anaerobia, muy pequeña, por eso antes pensaban que era un virus, pero es una bacteria de 45 microgramos, y esta bacteria vive solamente dentro de la célula, o sea, no vive en otro lugar. Y se reproduce y replica dentro de la célula. Fuera de la célula ella no puede vivir. No puede. Entonces ella se introduce dentro del citoplasma de la célula y ahí es donde produce incluso la lisis y la muerte celular. Esta bacteria, que por demás es muy fácil de transmitir, es muy difícil de diagnosticar, se diagnostica a través de la sangre, a través de los inmunoglobulina IG, IgM, y a través de un cultivo endocervical en el cervix de la mujer también se puede diagnosticar, pero resulta muy complejo el diagnóstico de la misma. Se ha visto en la última década que la están padeciendo jóvenes a muy tempranas edades, mujeres por debajo de 20 años. ¿Qué edad tiene? En las grandes ciudades se está viendo, es la mayor frecuencia. Estamos hablando de 60-80% de quienes la padecen son mujeres jóvenes, en las que va a tener a largo plazo una repercusión reproductiva. Sin lugar a duda. ¿Por qué? Al momento, ¿qué le sucede? ¿Que alguien tiene clamidia? ¿Qué pasa? A ver, déjame decirte. Generalmente lo primero que puede ocurrir es una disuria que ocurre inicialmente entre las 2 y 3 primeras semanas. Es lo único que puede ocurrir. Disuria es el ardor al orinar y a veces no sucede más nada porque te decía que la mayoría están asintomáticas, no sienten absolutamente nada. Va pasando... o sin las relaciones sexuales. Después de una relación sexual que te infestaste, vas a estar 2 o 3 semanas, te infestas de la clamidia y entonces lo primero que puede aparecer es la disuria, el ardor al orinar, y no puede que no aparezca nada más y de pronto termina siendo infértil. Eso puede pasar, o logras el embarazo y la clamidia por vía ascendente, ella sube a través del cervix, invade las trompas, que es donde más ella sienta, en las trompas de falopio en el caso de la mujer, y pueden producir inflamación pélvica, pueden producir hidrosalping, que los hidrosalping no permite que la mujer se embarace, o si se embaraza, este hidrosalping, que es una sustancia tóxica, mata al embrión y estás abortando, tienes pérdida recurrente del embarazo. Wow. Pero si quedas embarazada, logras embarazarte, por vía ascendente puede llegar al amnio, producir una amnionitis, hace una rotura prematura de membrana, y por supuesto tienes un parto pretérmino con todas las consecuencias del parto pretérmino. También puede existir la infección vertical. Es aquella que a través del parto, cuando pares, es que se infesta el bebé y entonces puede tener la neumonía que mencionaba o puede haber una conjuntivitis inicialmente, hasta que si no se trata adecuadamente puede llegar a la ceguera, porque se puede producir tracoma, que es un signo de esta enfermedad. Lo otro que puede producir, y que es muy frecuente, es el linfogranuloma venéreo, por clamidia trachomatis, que es la infección que llega al ganglio, a los ganglios de la ingle,
este ganglio se absceda, se pone muy blandito después, se fistuliza y entonces hay un conglomerado de ganglios de la pelvis, perdón, de la región inguinal que supuran y entonces esto no hay otra manera que no sea la ictericia total porque dan mucha sintomatología, además se acompaña de mal olor, se acompaña de muchos síntomas de dolor, de molestia. Y en el caso de los varones puede producir orquitis, inflamación del testículo, puede producir epidimitis, el epidimio se puede inflamar e infestar, uretritis y por supuesto, en el caso del varón, puede llegar a la infertilidad como tal. O sea, como es intracitoplasmático, pues sí puede producir la lisis, la muerte del espermatozoide y por supuesto el varón lo limita en cuanto a la reproducción. Entonces son muchos los síntomas. Lo que sí hay que saber es, y yo siempre le digo a las pacientes, cuando tienes un dolor pélvico de causa no determinada, les aconsejamos siempre, cuando en nuestra etapa que éramos profesores le decíamos a los alumnos, siempre busquen una clamidia. Cuando hay un dolor pélvico que no se sabe la causa, que tú movilizas el cervix y hay dolor. ¿O ardor puede ser también? No tanto el ardor como el dolor, estoy hablando del dolor. No el ardor como tal, no, sino el dolor. El ardor que te decía es en los primeros días. Ajá. Ya después te estoy hablando de la parte más prolongada, crónica. En esta etapa, que tú tienes un dolor pélvico de causa no determinada y que cuando yo te hago el tacto duele mucho o cuando tienes relaciones sexuales, cuando el pene tropieza con el ser, busquen una clamidia, que es posible que estemos en presencia de alguna clamidia, que hay que tratar a ambos miembros de la pareja, hay que decirlo al aire, porque si uno está infectado, el otro lo está también, aunque no tengan nada, porque muchos son asintomáticos, son más asintomáticas las mujeres que los varones, pero a ambos hay que tratarlos, que los tratamientos a veces, porque la clamidia cada vez se ha ido haciendo más resistente a los tratamientos con antibióticos y entonces a veces tenemos que dar tratamientos prolongados y en varios ciclos, no decimos al aire nunca qué tratamiento se hace porque no es correcto, pero sí saber que estos son los signos y los síntomas fundamentales de la enfermedad y que hay que pensar en ella para poderla diagnosticar, saber que cada año se están infectando más gente con la misma y que no hay otra manera que pensar en ella para poder llegar a su diagnóstico. ¿El porcentaje de contagio cuál es? O sea, decías que 4 veces más que... Más que, o sea, se infectan 4 veces más que VPH, 4 veces más que gonorrea y sífilis, o sea, estamos hablando que se infestan 90 millones de... Estados Unidos cada año tiene 4 millones de infectados por la enfermedad. Solo Estados Unidos tiene 4 millones con las secuelas que conlleva esto. ¿Y cuántos habrá que no estarán diagnosticados? Estamos hablando de los que se diagnostican. Por ser subclínica o asintomática, ¿cuántos no se diagnosticarán en el mundo? Oye, te quería preguntar, ¿sí se cura? Sí se cura. Sí se cura. Si se diagnostica a tiempo. Porque casi siempre se diagnostica cuando están ocurriendo las complicaciones de... O sea, se rompieron las membranas, hay una artritis, hay... O sea, sí, a veces ya cuando ya avanzó y en esa etapa sí ya no hay curación, o sea, hay que curarla. También el hecho de que muchas mujeres no se pueden embarazar o hacen esta in vitro y no pegan. Con los in vitro que no pegan, lo primero que hay que pensar que pueda tener una clamidia. Eso hay que decirlo también al aire. Hay que descartar, por eso antes de hacer un in vitro, hay que buscar la posibilidad que tenga una infección por clamidia. ¿Descartar? Hay que descartar la clamidia porque muchas mujeres que se hacen in vitro que no llegan a embarazarse es porque hay infección por clamidia. Eso está demostrado. Al hacer el in vitro y no te checas antes, pues imagínate. Sí, hay que checar antes de un in vitro, siempre hay que descartar la clamidia, porque una de las causas por la que no se embarace una mujer es por la presencia de clamidia. Así es. Bueno, Oriol, muchísimas gracias, de la nada. verdad, un tema increíble, aprendemos mucho contigo también. Te invitamos la próxima semana. Claro, por supuesto. Si tienen cualquier síntoma, por favor, no lo deje pasar, ni se automedique. No, y agradecer, de esto estamos hablando porque alguien lo solicitó, las personas que tengan duda que pidan de que en la semana que viene vamos a estar hablando de histerectomía, justo porque alguien también nos habló que quieren saber sobre este tema. Y entonces las personas que se comuniquen y digan de qué quiere que hablemos. Perfecto. Por favor, si usted tiene algún tema en especial, comuníquese y si tiene cualquier síntoma, acuda a su médico, acuda a su ginecólogo y no lo deje pasar porque puede ser algo que finalmente pues traiga consecuencias. Muchas gracias, doctor. De nada.